La pielonefritis se va a definir como una infección de la vía excretoria alta y del parénquima renal de uno o ambos riñones. Y pues esta infección suele presentarse en el último trimestre de gestación, también en el segundo trimestre. Y es casi siempre secundario a una bacteriuria sintomática que no es diagnosticada o que no es tratada correctamente. En cuanto a la epidemiología, pues dentro del concepto de ITU, dentro de la incidencia de pielonefritis aguda, pues va a ser de 0,5 a 2%. En relación, por ejemplo, a la cistitis, que es mayor de 1 a 2%, si a la bacteriuria sintomática, que es de 2 a 10%. Eh, como grupo de infección, en este caso la situs, son la complicación médica más frecuente en el embarazo. Y, por ejemplo, ya enfocándonos en la pielonefritis y gestación, estas generalmente el 70% de estas pielonefritis son a causa de una bacteriuria asintomática no tratadas, ¿no? Como se puede ver, 20 a 40% de las bacteriurias asintomáticas no tratadas van a ser un episodio de pielonefritis aguda. Bueno, y como ya mencioné, la pielonefritis aguda es más frecuente en la segunda mitad del embarazo, alrededor del 67 al 80%. Dentro de los factores de riesgo, pues principalmente, como ya mencioné, el mayor factor de riesgo es la bacteriuria sintomática no tratada o no diagnosticada. También se pueden considerar otros factores como una ITU previa, un estado socioeconómico bajo, antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, diabetes mellitus, diabetes gestacional, vejiga neurogénica, cálculo renal o ureteral. Bueno, en cuanto a la etiología, pues esta en su mayoría es causada por E. coli, del 75 al 90% de los casos. Luego le sigue en orden Klebsiella y Proteus, que abarcan un 10 a 13% de los casos, seguidos de Enterobacter sp de 3%, y también, bueno, ya en los últimos lugares tenemos a Citrobacter, Serratia y Pseudomonas, que juntas hacen un 1 a 2%. Ahora, estos más que todo son enterobacterias gram negativas, ¿no? Pero también cuando hablamos ya de gram positivas, tenemos aquí el estreptococo del grupo B, la Galactiae, y cuando se diagnostica una pielonefritis aguda por estreptococo del grupo B o cualquier ITU que tenga este patógeno como etiología, pues lo que hace aquí es darse, también, además de tratar la infección, es darse a profilaxis antibiótica para evitar la sepsis neonatal, ¿no? Y en cuanto a la fisiopatología, pues la ¿cómo va a desarrollar esta pielonefritis aguda? Básicamente es una vía, los enteropatógenos van a llegar al riñón por una vía ascendente en la mayoría de los casos y en menores oportunidades por vía hematógena. Estas enterobacterias o estos enteropatógenos gram negativos van a colonizar el uréter, van a llegar a la vejiga, van a invadir y multiplicarse en la vejiga, van a provocar una reacción inflamatoria. De ahí puede también de esa multiplicación pueden subir los uréteres y llegar al riñón, llegando a colonizar el riñón, dañar el tejido renal y provocando una bacteriemia que puede llegar a sepsis o a shock séptico. En la clínica y el diagnóstico, pues vamos a tener aquí que el cuadro clínico básicamente vamos a identificar síntomas generales, ¿no? Por ejemplo, fiebre, náuseas, vómitos, escalofríos, sudoración, y también aquí acompañado por ejemplo, de hallazgos en el examen físico, como es una hipersensibilidad en el flanco, dolor, básicamente, o también dolor en el ángulo costovertebral, también que se va a evidenciar con una puño percusión lumbar positivo, ¿no? En el 40% de los pacientes que tienen síntomas de ITU, bueno, un 40% de los pacientes que tienen pielonefritis aguda pueden tener síntomas de ITU baja, ¿no? Como la disuria y la poliuria. Y bueno, el diagnóstico básicamente es clínico, pero también se confirma el diagnóstico con el urocultivo, que es el gold estándar, y este va a determinar el patógeno causante y su sensibilidad. Y para hablar de urocultivo, pues aquí tenemos que también mencionar a la bacteriuria significativa, ¿no? Que es la presencia de un germen, de un germen único, aislado, en una muestra de orina. Básicamente, y aquí el valor de la bacteriuria significativa va a depender del tipo de muestra. En una emisión espontánea, que es el segundo chorro, el valor de bacteriuria significativa es más de 10 a la 5, ¿no? Más de 100.000 unidades formadoras de colonias. En cateterismo vesical es más de 10 a la 4 o más de 10.000 unidades formadores de colonia. Y cuando se hace punción suprapúbica es cualquier recuento de bacterias es significativo. De aquí mencionar que debe ser un solo único germen, ¿no? Ya que si hay más gérmenes podemos incluso sospechar de que esa muestra está contaminada. Otros exámenes que también tenemos que tener en cuenta son las esterasa leucocitaria y nitritos, ¿no? Ya que el cultivo, como si bien es el gol estándar, demora en dar los resultados. Y pues ya estos exámenes de orina, que básicamente es el análisis de orina, pues no van a dar una probabilidad de diagnosticar una ITU.
En este caso, si acompañado de la clínica de síntomas generales, pues podemos sospechar de una ITU alta, ¿no? Y empezar tratamiento, ¿no? Es por eso que el esterasa la glucositaria, los nitritos tienen una sensibilidad de alrededor de del 80% y pues están justificadas si no sale positivas ambas, para hacer el diagnóstico y tratamiento de ITU, ¿no? Otros exámenes que podemos pedir es el sedimento de orina, que vamos aquí a evaluar la leucocituria, que es más de cinco leucocitos por campo, si hay cilindros leucocitarios, hematuria, también evaluar el hemograma para ver la serie blanca, también evaluar el PCR, el BCG, el perfil renal, urea creatinina y también se puede solicitar ecografía renal. Aquí lo que la guía nos dice es que la ecografía renal no va a retrasar el tratamiento y no va a cambiar el pronóstico. Básicamente nos puede ayudar a hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, de cálculos renales, ¿no? Ahora, en las complicaciones de la pielonefritis, básicamente aquí tenemos a la sepsis, que también nos puede llevar a un shock séptico y a una injuria renal aguda. Aquí están los valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de los diferentes exámenes de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, esteriasa leucocitaria, que tiene alrededor de 70-97% de sensibilidad, y los nitritos positivos, que del 18 al 48% de sensibilidad, pero tienen una especificidad mayor, de 90 a 100 de especificidad. Ahora, en el manejo, pues aquí vamos a tener un plan. Lo primero que tenemos que hacer es que la paciente gestante se va a hospitalizar. También se va a evaluar la exploración obstétrica, vamos a hacer tacto vaginal, monitoreo fetal, evaluar también si hay dinámica uterina. Vamos a solicitar una ecografía obstétrica y también una ecografía renovesical, solicitar hemograma, examen de orina completo, urocultivo, perfil renal. Mantenemos que una vez la paciente hospitalizada, tenemos que mantener una diuresis de más de 30 mililitros por hora. Tenemos que manejar la fiebre con antipiréticos y empezar el tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Esto se inicia después de haber tomado ya las muestras de urocultivo. Y básicamente aquí el esquema empírico que nos menciona diferentes guías es la ceftriaxona, que en la dosis puede ser de 1 a 2 gramos endovenoso cada 24 horas, de 10 a 14 días. Aquí, por ejemplo, guías, por ejemplo, ACOG, UpToDate menciona de 1 gramo, ¿no? Endovenoso cada 24 horas, pero la guía del Instituto Materno Perinatal menciona que también se puede llegar a dar hasta 2 gramos. Otras alternativas son, por ejemplo, ampicilina, gentamicina, también cefepime, Astreonam, cefasolina o cefasolina con gentamicina, como se ven en los cuadros. Bueno, y para evaluar la respuesta al tratamiento aquí, la mejoría clínica esperada, pues alrededor del 70-95% de los pacientes van a mejorar en los primeros 3 días con los antibióticos endovenosos. Y si pues no observamos una mejoría en los primeros 3 días, tenemos que evaluar dos casos, ¿no? Que es una resistencia bacteriana y probablemente rotar antibióticos. O también realizar estudios de imagen para descartar complicaciones urinarias, por ejemplo, o por ejemplo también que se puede tratar de un cálculo también, ¿no? Eh, y pues de las causas más comunes de falla terapéutica es la resistencia antimicrobiana. Y ahora, ¿cuándo se hace un cambio antibiótico oral? Pues que cuando pues tras mejoría clínica podemos optar por la vía oral para completar los 14 días de tratamiento. Aquí se menciona, por ejemplo, 72 horas con mejoría febril también. El tratamiento oral, pues no apropiado, no se recomienda iniciar con nitrofurantoína, fumamicina, porque no alcanza niveles renales. Y en cuanto al seguimiento, pues se debe solicitar un cultivo de orina tras finalizar la terapia antibiótica para confirmar la erradicación de la infección. Y en cuanto a la terapia supresora, esta se va a considerar si hay riesgos de recurrencia y se va a usar también nitrofurantoína o cefalexina durante el resto del embarazo y también hasta las 4 o 6 semanas posparto. En otros casos, por ejemplo, ya que pueden ser más, en estas situaciones, por ejemplo, si hay shock séptico, optamos por meropenem, 1 gramo endovenoso cada 8 horas. Si hay alergia a las penicilinas, optamos por astreonam, 1 gramo endovenoso 8 horas, 10 a 14 días. Si hay shock, se añade amicacina. Si hay riesgos de bacterias, que beta-lactamasa de espectro extendido, pues aquí de elección son los carbapenems. En este caso podemos optar por ertapenem. Y sí, también hay riesgo de enterococos por uso previo de cefalosporinas, también se añade ampicilina. Gracias.
Doctora, ¿se me escucha? Sí, que se cortó, ¿no? Bien, ¿hay alguna pregunta para los compañeros? Sí, en caso de la cordonitis, al haber una infección en este caso, también estaría alterando el miometrio. Empieza a haber la inflamación que se produce por producto de las bacterias, empieza a liberar una serie de factores que hacen que las contracciones no sean rítmicas, que sean unas contracciones determinadas, por lo cual el útero no se contraería como debería ser, ¿no? Y es por ello que se produce la toniuterina. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. A ver, por ejemplo, en el caso de una corioamnionitis, ¿cuáles podrían ser indicaciones de cesárea, no? Porque no todos terminan en ello. Sí, la coreanitis en sí no sería indicación necesaria, ¿no? Pero en este caso tendríamos que ver condiciones tal vez como el estado fetal, si es que hay sufrimiento fetal, las indicaciones comunes de lo que es cesárea, ¿no? Como una mala presentación del feto, un feto macrosómico, que haya un fracaso en el parto vaginal después de muchos intentos, ¿no? Se podría considerar todo ello, en caso se podría hacer una cesárea, pero no se recomienda porque incluso, salvo que hay indicaciones, ¿no? Como las que acabo de mencionar, porque la cesárea podría aumentar el riesgo de una endometritis puerperal. Bien, en corionitis, la mejor vía del parto siempre va a ser la vía vaginal. Ya, porque ha aumentado el riesgo de endometritis, también va a haber riesgo de la infección del sitio operatorio y de una sepsis generalizada también por el- las bacterias pues pueden infectar o colonizar los órganos vecinos, ¿no? Pero también se da el tema de que a veces los pacientes no tienen condiciones de parto normal, ¿no? Puede ser que el bebito esté podálico, puede ser que el bebito esté transverso, puede ser que el bebito sea macrosómico, como que bien lo dice, puede ser que el bebito sea prematuro, ¿no? Entonces, hay condiciones que sí desencadenarían que nosotros tengamos que realizar una cesárea, ¿no? Ahora, esta cesárea tiene que hacerse aparte del, de en sí hacer el procedimiento mismo. Muchas veces hay que dejar, pues, catéteres, hay que dejar sondas, ¿no? Para poder nosotros ver que después no se produzca pus, ¿no? O se produzca alguna secreción bien dentro de cavidad abdominal, ¿no? Entonces, eh, siempre se va a preferir el parto vaginal, pero si no es posible y si hay una indicación de cesárea, pues también tienen que tener sus cuidados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál sería lo que es la indicación quirúrgica para poder realizar una histerectomía en caso de un aborto séptico? Sí, bueno, dentro de las indicaciones quirúrgicas absolutas, eh, tenemos lo que es la perforación uterina o necrosis miometrial, ya sea en sepsis avanzada. Eh, ¿Por qué? Porque en aborto séptico
Bueno, la histerectomía no es el tratamiento inicial, ¿no? Es la reanimación, los antibióticos y evacuación uterina. Pero siempre cuando existan condiciones que imposibiliten salvar el útero, ya sea por destrucción o diseminación, es séptica mayor. Tenemos estas indicaciones quirúrgicas absolutas, la perforación uterina con hemorragia o peritonitis, ya sea por instrumentos o procedimientos inseguros que hayan causado la ruptura, ya que hay mayor riesgo de contaminación fecal, de peritonitis o una sepsis severa, que es muy alta. La viabilidad uterina no se puede preservar. Y en el caso de que exista una necrosis miometral o gangrena uterina, ya sea por infecciones como el Clostridium perfringens o miometritis necrotizante, gas intramiometrial o toxemia severa. Aquí el útero puede llegar a estar necrótico, friable y no responder ni a antibióticos ni a un HMO. Y también por peritonitis difusa con foco uterino irreversible y sangrado incontrolable por el útero infectado, que ya sea refractario a uterotónicos o taponamientos uteromiostática. Bien, el indicativo de una histerectomía es en aborto. ¿Por qué? Porque el útero se comporta como un foco séptico, ¿no? Como un absceso, mejor dicho. Entonces, todo absceso tiene que ser descomprimido, tiene que ser depredado. Lamentablemente, pues no es que podamos abrir el útero y sacar la pus, ¿no? Porque ya, como dice bien su compañero, los tejidos son friables en ese tipo de casos, por la misma infección que está, pues, ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una histerectomía total muchas veces, ¿no? Retirar todo. Y de esa manera, pues, descomprimir o desfocalizar en todo caso la infección. En ese caso solamente se haría la indicación de histerectomía. ¿Alguna otra pregunta? Bien, no sé si hubo alguna otra pregunta. Me entró una llamada. Bien, creo que ya no hay más preguntas. Bien, chicos, creo que esta es la última teoría que estamos faltando. Ya están concluyendo la rotación por ginecobstetricia, ¿no? Entonces, les hago un agradecimiento por la participación en las clases, a nombre mío y a nombre del doctor Saldaña, ¿no? Ya los estaremos viendo como internos en todo caso, si es que llegara la posibilidad de que estén también en el hospital con nosotros. Bien, espero que
lo poco que se haya podido transmitir, porque la verdad es que es muy rápido el tiempo que pasa en estos días, ¿ya? Pero ahí en el internado se van a afianzar mucho más y de todas maneras tienen que seguir pues ustedes leyendo y cultivando todo lo que observan y lo que van, lo poco o lo mucho que pueden aprender de cada uno de sus docentes. Bien, chicos, a nombre mío, en nombre del doctor Saldaña, le damos las gracias y esperamos pues que todo les vaya bien en el futuro. Gracias, doctor. Gracias, Bien, doctor. hasta luego, chicos. Hasta luego, Cuídense. doctor. Hasta luego.